Estaba justo leyendo las preguntas que Vale también había hecho. Bueno, mientras el resto se conecta, anda preguntándome. Ah, bueno. El 52, El porque 52. no pude hacer nada. ¿Qué decía? No me acuerdo. Ah, que hay que poner la densidad De cada... negativa y positiva. Eh, ok, espera que... Si no puedo traer la imagen. Acá tengo la imagen. Yo me la tengo como 51. ¿Por qué me la tengo como 51? Bien, a ver. Es un benceno. Está ahí. Ahí. Está ahí. Está ahí. Toma un hidrógeno. Eso ahí. Y esto ahí. Y acá también hay dos pares de electrones. Si la copié bien, esa es la estructura. Ahora Johnny, Bueno, ¿cómo va? todo bien. Mira, Ahí estábamos con el 52.
Bien, y lo que tenían que hacer en este era identificar los átomos de carbono que son deficientes en electrones y ricos en electrones. Ah, sí. Ese. Ah, esto está mal. ¿Qué pasó? Ah, no, ya entendí, esto está mal. No tenían que hacer eso en este. Perdonen. ¿Y qué teníamos que hacer? Esto es lo que yo les pedí en el 51. Claro, con Karen nos dimos cuenta que el 51 y el 52 es la misma estructura, pero dada vuelta. Sí, perdón. En realidad yo el 52 lo hacemos y lo hacemos sobre el que yo quería que lo hicieran. Porque insisto, yo lo tengo resuelto. O sea, y quería que lo resolvieran en algo que tenía más coherencia para hacer este ejercicio. Ok. Que era sobre ese, ¿Sobre cuál? el que acabo de dibujar. Eh, ¿Pero no es lo mismo? No, tengo uno que puse 51 y uno que puse 52. Ah, ahí está, ahí está. ¿Sí? Esta es la molécula del 51 Ok. y esta molécula iba en el 52. Igual tenía algo de dudas con ese ejercicio. Con el 52. Sí, por más que lo hice para Para el la otro. misma molécula. Lo hacemos para esta igual después. O lo intentamos. En realidad acá no está tan marcado. Mm, Pero la ¿Qué es idea lo que siempre... Sí. ¿Qué es lo que preguntaba? Lo que pedía el 52 era definir o sea, qué átomos tenían densidad de carga positiva y negativa. Ok, mi duda era, eso se daba por la diferencia de electronegatividades, ¿no? Sí, o sea, vos acá lo que hay que tener en cuenta son las electronegatividades, o sea, una de los heteroátomos. De los átomos distintos. Claro. Hola Manu, Ok, ¿cómo le va? todo bien. Ahí hice la aclaración. Este es el 52 y esta es la estructura del 51. Estaban mal las estructuras. Esas son las estructuras que usan para esta función. Sí. Eh, Y pero bueno, entonces, por o sea, ejemplo, profe, ahí el oxígeno que está como OH va a tener una carga negativa y tanto el protón como el carbono va a tener positiva, ¿no? el tema es, Una densidad de carga. nosotros tenemos que tener en cuenta cuando armamos estructuras que las densidades de carga las van a aportar los átomos más electronegativos. Cuando hablamos que los átomos son más electronegativos, hablamos de átomos ricos en electrones. ¿Por qué? Porque atraen a los electrones. ¿Sí? Los ricos en electrones atraen más electrones. O sea, los ricos electrones tienen más electrones. Por Ok. eso, un átomo con densidad de carga negativa decimos que es rico en electrones. Ujú. Un átomo con densidad de carga positiva decimos que es deficiente en electrones. Y para poder definir las densidades de descarga siempre usamos a los heteroátomos. En este caso los dos heteroátomos que tenemos son los dos oxígenos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acá voy a poner el enlace. Los oxígenos me van a definir los puntos negativos. Sí, los oxígenos van a tener densidad de carga negativa. Los carbonos que están unidos directamente a los oxígenos, ¿qué densidad de carga van a tener? Positiva. Positiva. Y este hidrógeno también.
¿no? Ujú. Después, los carbonos vecinos a estos de carbonos positivos, ¿qué densidad de carga van a tener? Yo creo que no van a tener densidad de carga. Sí, la molécula está totalmente polarizada. Vos tenés un átomo definido acá y un átomo definido acá. O sea, al lado de toda carga positiva, ¿qué tiene que haber? Una carga Una negativa, negativa entonces. que compense. Ok. Entonces tanto esta como esta son negativas. Y en el medio, justo, feliz y bonito, y por eso este era el ejemplo, me queda la densidad de carga positiva. ¿Sí? Todos estos carbonos son positivos. Todos estos carbonos son negativos. Los oxígenos son negativos. Y el hidrógeno es positivo. En densidad de carga. No tienen carga neta. O sea, si yo mirara muy cerca de esos átomos, ¿quién va a tener más electrones? Por eso hablamos rico o deficiente. Ujú. Y estas densidades de carga pueden cambiar un poco si hay algunas hibridaciones en una resonancia. Es que hay resonancia acá. No van, Eh, o sea, no van a cambiar. O sea, ¿por qué? Acá tenés una estructura resonante y que está dada por este desplazamiento de electrones. O sea, Justamente lo que estamos viendo ahí, en, de que ¿quién va? O sea, vos tenés dos posibilidades, además de esta. Que los eh, electrones sean atraídos hacia ese oxígeno, claro, es lo que estaba viendo, porque el doble enlace se van como par de electrones libres. Me tiran los ojos, pero todo bien. ¿qué pasó? Ah, me quiere copiar. No, me duele un poco la cabeza. Ah, o sea, los dos oxígenos van a traer electrones. Entonces vos tenés una posible estructura resonante donde el par de electrones se esté moviendo, o sea, se mueva, formando los dobles enlaces acá y dejando la carga negativa sobre el oxígeno, o al revés, que los pares de electrones se muevan hacia acá, que es Claro. menos probable. Sí, y ya la densidad de carga, ver eso así, no indirectamente no se está contando que hay así un movimiento de electrones, ¿no? ¿Cómo? Que verla todo con densidad de carga, eh, porque me acuerdo que usted una vez me dijo que estos se están moviendo todo el tiempo Claro, y se van formando polos positivos y negativos. exactamente. Bueno, ahí tenés los polos. Hola, Vale. Hola, profe, buenas tardes. Vale, respuesta a tu pregunta, o sea, también a tu pregunta del ejercicio 52. Estaba mal la estructura puesta. La estructura del ejercicio 52 es esta, la que puse ahí, y la del 51 es la fea. Bueno, y retomando, o sea, cuando pedimos, o sea, cuando que necesitamos definir densidades de carga, hablamos de, o sea, los elementos más electronegativos son los que definen la carga, el movimiento de carga de la molécula. Entonces, los átomos más electronegativos definen la densidad de carga negativa. Y los carbonos se acoplan. O sea, los carbonos se pueden mover de densidad de carga positiva a negativa en función del resto de los átomos que estén presentes. ¿Sí?
Profe, tenía un par de dudas. Sí. En el 43, ¿por qué el carbono es negativo o positivo? Y si tenía algo que ver con los enlaces de valencia que debería tener. En el 43. Eso lo explicamos en el video, si no me equivoco. En el anterior, en la clase anterior que subí. Sí, que era porque tenía más o menos enlaces de los que debería tener. Claro, que nosotros escribamos esto, así, me está diciendo que el carbono que está acá en la punta está unido, o sea, al nitrógeno, a otro carbono y a un hidrógeno. El otro hidrógeno se fue, lo sacamos, no importa cómo, pero lo sacamos. Ah, porque perdió. Perdió un par de electrones que estaba unido al hidrógeno. La molécula neutra sería esa. Sí, que tenga. O sea, nosotros tenemos dos formas. O si sacamos el átomo, si solamente se va el hidrógeno y queda el par de electrones, te queda negativo. Sí. Si sacamos el átomo con el par de electrones, te queda positivo. Ah, bueno. Sí, sí. Después, en 44, no sabía si la resonancia la tenía que hacer con el oxígeno o con el nitrógeno. Los dos tienen resonancia. O sea, todo. O sea, en el A estamos hablando. Que estaba esta molécula. Acá lo que va a pasar es primera posibilidad. Que el par de electrones que está en el oxígeno forme el doble enlace. Porque acá había, acá había una carga positiva. Sí, sí, eso lo había puesto, o también que. Pero después eso se va al nitrógeno, o también el nitrógeno le puede ceder los electrones. El nitrógeno va a ceder los electrones. O sea, lo que pasa es esto. Primero te queda esto así. Con la carga positiva, en este caso, te va a quedar ahora sobre el oxígeno. Y ahí me olvidé de poner el nitrógeno. O sea, cuando haces este movimiento, esto te queda con la carga positiva acá. Y el nitrógeno todavía con su par de electrones. Ahora, la pregunta es, ¿el oxígeno positivo, ¿sí? ¿Es feliz? No. Profe, ¿no tiene un par de electrones de más ahí el Sí, oxígeno que puso? sí. Ahí está. Creo que el oxígeno positivo. Ahí no es feliz. O sea, que el oxígeno, un átomo electronegativo, tenga carga positiva, porque si calculamos la carga formal de ese átomo de oxígeno, es 6 menos cantidad de enlaces, 3 menos cantidad de electrones sin compartir, 2. O sea que queda con la carga más 1, por eso tiene la carga neta más 1 ahí.
Ese oxígeno nunca va a ser feliz. Un átomo electronegativo como el oxígeno sea feliz, o sea, sea positivo, no va a ser para nada feliz. Pero, ¿qué pasa? Hay un par de electrones más ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer ese oxígeno que quedó positivo y que quiere electrones? Atraer al par de electrones del nitrógeno. Porque ¿quién es más electronegativo? ¿El nitrógeno o el oxígeno? Oxígeno. El oxígeno. Entonces, este par de electrones es atraído al doble enlace y se regenera el, el, el La alcohol estructura ahí. anterior. El alcohol ahí, la estructura anterior, pero con un doble enlace en otro lado. Y ese doble enlace se va a ir repartiendo. Y ese doble No enlace se va quedar- repartiendo, sí. Eh, Ahí estoy viendo lo que dice, yo lo hice como un poco desordenado, no pasa nada si hago, si no lo hago así paso por paso. Te vas a marear. Claro, sí, sí, pero cuando lo hice no sabía que, por ejemplo, el oxígeno siempre primero el que toma electrones y todo eso. Profe, ¿y el doble enlace dónde estaría? Ah, Ahí. y ese doble enlace se iría repartiendo por... O sea, básicamente vos tenés una estructura donde el doble enlace está moviéndose. Ah, claro, entre el nitrógeno y el oxígeno. Sí, o sea, las tres estructuras se están intercambiando constantemente. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Vale? Ah, lo estaba pensando al revés, pero... Sí, sí, profe, entendí. Después el 49, para hacer la resonancia, solo participarían los carbonos sp2, o sea, solo una parte de la molécula. Solo una parte de la molécula, solo los carbonos sp2. Bueno, Ok. O sea, porque después, en realidad no es que participan los carbonos sp2, sino que lo que participa son los electrones que están en los orbitales p. Para que haya electrones en orbitales p, tiene que haber carbonos sp2. ¿Sí? ¿Sí? Vale. La perdida, ¿vale? Parece. Ah, me da cosa. Ah, ok. No puedo hablar por eso. Ok, ok. Bueno, mientras le pregunto, profe, la 53, la hice, pero me acuerdo que no estaba nada seguro el porqué de, El de por las qué. cosas. La hiciste, pero medio a lo bruto. La 53 que No, pedí. A partir de las siguientes eh, moléculas responder. Entre la molécula A y B, ¿cuál es más estable? O yo sea, puse que era la A la más estable, por efecto o resonante. sea, por efecto resonante significa, o sea, que una estructura que presenta resonancia es más estable que una estructura que no. O sea, comparando dos Ok, estructuras en sí, de las mismas características, ¿sí? Cuando metemos varias estructuras y que tienen resonancia, mientras más estructuras resonantes que estabilicen a la molécula tengamos, más estable va a ser. ok. O sea, que estabilicen Eh, significa que no me queden cosas raras, ¿sí? Entonces, Mientras más tenemos... resonancias tengan, más estable va. igual en el B lo que estoy viendo es que quedó un oxígeno positivo y eso, yo dije, esto feo es poco estable, entonces
La A es más estable. ¿Entre cuál pedía? Entre A y B. Hagamos las estructuras. Tenemos para A o sea, esta es A, que tiene una estructura resonante. ¿Sí? Tiene una sola. ¿Por qué? Porque Yo, no sé. Lo que veo ahí, el doble enlace se puede ir al oxígeno y queda el oxígeno negativo y el carbono positivo. ¿cómo? El doble enlace con el oxígeno se puede ir como un par de electrones El doble enlace. arriba Sí. Sí. y queda el oxígeno negativo y el carbono positivo. Sí. Y lo que yo pensé ahí es, en otra resonante, que el doble enlace que está ahí en el ciclo S se va para arriba. Sí, está Con bien. Está bien, si lo separándolo en todos los pasos está bien, sí. y con eso, bueno, van dando vueltas los electrones ahí en el En el ciclo anillo, S. sí. Está bien, sí. O sea, vos tenés la primera estructura, o sea, que después la podemos simplificar en dos, porque en realidad solamente son dos las felices. Claro, Donde tenemos este carbono, o sea, perdón, ese oxígeno negativo y este carbono que me queda positivo. Sigo manteniendo todo el dobles enlaces acá y mi grupo éter acá. ¿Qué va a hacer esta carga positiva? Atraer a estos electrones. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Ahora me va a quedar un doble enlace acá. Este sigue siendo el 53, ¿no? Sí. sí. Esto acá. La carga positiva me va a quedar ahora acá. Y esto así. A su vez yo elegí arbitrariamente que sea este carbono. Claro, se pueden mover dos veces más eso. O sea que además tengo una estructura que hubiese estado en el carbono de al lado. O sea, perdón, no de al lado, sino del otro lado. Igual, Ahí. profe, no es arbitrario porque es el doble enlace que está Pero yo dibujé pegado pero al... yo ese doble enlace lo dibujé No, arbitrariamente. claro, eso sí. ¿Sí? Las dos son o sea, son estructuras simétricas. Son la misma, pero la carga está en el otro carbono. Son estructuras resonantes. Claro. Y por otro lado, Profe, hicimos toda esa vuelta siempre, sí, o sea, los electrones, sí. ¿sí? Ah, bueno. Acá puse algo mal. Puse algo mal. Sí, puse algo mal. Parece. Porque sería esto acá y esto acá. Había puesto mal un enlace. Esta carga positiva, ¿qué va a hacer? Va a traer a este par de electrones
De manera que acá me había olvidado dibujar. Está la carga negativa. Acá está la carga negativa. La carga positiva ahora me va a quedar acá. Y tengo doble enlace acá y doble enlace acá. Y acá tengo oxígeno, metilo. ¿Sí? Y sí, eso fue lo que me pasó en el B, que supuestamente me queda así y ahí el oxígeno puede darle un par de electrones para formar un doble enlace, Sí, y ahí nos ¿no? quedaría una última estructura. Pero yo me estoy fijando y en el A no vi que se podía hacer eso. ¿De qué cosa? Pero no, a mí no me quedaba una carga positiva del lado del oxígeno. Pero igual yo lo que hice fue siguiendo el mismo ciclo. Eh, eh, no había hecho de cambiar eso de lugar, cambiar de lugar la carga. Pero no importa, es que teniendo la carga acá, el enlace pasa acá y la carga te queda ahí. De las dos formas Claro, te pero queda. si se puede mover el otro doble enlace. Sí, pero bueno, acá ya tenés el movimiento de los tres dobles enlaces. Bueno, y siempre termina quedando una carga ahí. No siempre, dependiendo de dónde, o sea, depende de dónde están ubicadas las cosas. Fíjate que acá, si vos seguís todo el esquema de movimientos, esta carga quedó acá, ¿por qué? Porque esta se movió acá. Pongo el puntero. Esta se movió No, acá. no veo. Ahí va. Sí. ¿Sí? Esta se movió acá. Quedó la carga acá. Tenemos la carga acá. Este enlace fue atraído por esta carga. Queda el enlace acá. Que sería la que te queda acá. La otra opción es que en realidad lo que hubiese sido atraído, Claro, sí. Y ahí, o que a partir de esta estructura, este enlace se mueve para acá y te claro, queda, eso es lo que yo había hecho. esta. Pero a su vez, vos tenés un átomo de oxígeno ahí, y ese átomo de oxígeno también podría dar sus electrones, y que te quedara eso, porque vimos que más lindo, más feo, pero existe. Claro, pero lo que fue mi lógica es, a ver, si hay algo que es feo, que no le gusta el oxígeno, Está bien, pero tenés que ver la todas las luz demás. tiene otra opción. Pero tenés que ver todas las demás. Ok, ¿Por qué? ok. Porque hasta acá tenemos estructuras comunes. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora, la pregunta es, ¿qué densidad de carga tiene este oxígeno? Ahí tiene densidad negativa. ¿Y quedó vecino a qué? ¿A una carga positiva o negativa? Claro, una carga positiva. ¿Eso es estable o inestable? Entonces, ¿es estable o no? Sí, es estable. Entonces tenés, además, esto que en las otras no lo tenías, y por eso estaban los ejercicios de ver las densidades de carga, o sea, carga positiva con densidad de carga negativa. Sí, ¿Sí? ¿eso qué significa? Que tenés un factor que estabiliza. Ah, ok. Sí, y exactamente esa molécula es la que le dibujé acá. Y hice lo mismo en el B
Igual... Y tenés después una eh, sexta. ¿Cómo? Claro, en la sexta, sí. Y en el B, lo que cambia es la posición donde están cada grupo funcional. No. En el B No, están no, un poco más lejos. no hay movimientos de grupos. Vos no podés mover los grupos funcionales. En la B, vos partís de esta estructura. O sea, sí, lo que yo noté es que tanto en el B y en el C hay más o menos distancia entre cada grupo. Sí, No sé si se me entiende. sí, sí, está bien, era la idea. Esa es la estructura de la que partimos. Vamos a tener primer movimiento para ahí. Nos va a quedar algo muy parecido a la 2. Profe, disculpe, ¿sabes? Creo que dibujó la C. ¿Dibujar la C? Sí. La O la B es Ah, una más abajo. las tengo yo al revés dibujadas en el cuaderno. Claro. Ok. Ah, Entonces, está bien, sí. En realidad no, dibujé mal la A. Esta es la Ah, B. sí, sí. Sí, claro. no me di cuenta de eso. Perdón, La A es la que esta es la dibujó B. como A es la B. Esta es la B. Y esta no es la A. Ahora la dibujo Claro. bien. Esa la C. Y como no tengo ganas de dibujar todas las estructuras de vuelta, lo que vamos a comparar un poquito, ¿sí? Igual, a ver... No, voy a tener que escribir todas las estructuras de vuelta. Por lo menos en este. O sea, la primera es la misma que la anterior. Tenemos la carga negativa y la carga positiva. Y ahí tenemos el éter. ¿Sí? Cuando hacemos esta estructura, o sea, cuando empezamos a hacer la resonancia, ya sabemos en realidad dónde van a quedar las cargas. Porque lo hicimos arriba. ¿Sí? Vamos a tener una estructura que va a ser esa. Primero las dibujo, después les voy a poner las cargas. Otra estructura que va a ser esta. Y otra estructura que va a ser esa. Donde tenemos carga acá, carga acá y carga acá.
¿Sí? Ahí está, eso es lo que le decía, que en el A no puede dar los electrones del oxígeno del éter, ¿no? No, porque no están... O sea, Por cómo porque vos no tenés esto. Solo lo puede dar cuando te quedó conjugado eso, la carga positiva con la densidad de carga negativa del oxígeno. claro. Y entonces Contamos yo lo que estructuras. había puesto pensando, Una sí, estructura, tiene menos. dos estructuras, tres estructuras, cuatro, cinco. Claro, Según entonces según resonancia, lo que me dijo, ¿cuándo hay mayor es estabilidad? la E, porque tiene más estructuras resonantes. La B porque tiene más estructuras resonantes. Claro, yo le había puesto la A porque pensaba en eso del oxígeno. Bueno, ¿Sí? O sea, en este caso, esto, o sea, la estructura 6, está favorecida o se forma por esta densidad de carga. O sea, porque hay una carga positiva al lado de una carga negativa. O sea, de una densidad de carga. Y entre carga y densidad gana la carga. Por eso se forma la estructura 6. claro, porque uno es una carga neta y el otro Es una densidad solo de una carga. densidad. O sea, el par de electrones se va a sentir atraído a esa carga positiva. Entonces, regla de resonancias es, mientras más estructuras resonantes tenga, más estable va a ser o sea, la comparación entre moléculas. Y fíjense que son dos moléculas iguales. A propósito, son isómeros. Claro. ¿Alguna duda? Creo que me perdí al final. No entendí bien lo último que dijo. ¿Qué cosa? Lo último que dijo no lo escuché bien. Que son isómeros. Ok. Son dos moléculas iguales. Lo único que cambia es la posición del grupo, o sea, del éter. Claro. Entonces a la larga tienen la misma cantidad de resonancia, la misma estabilidad. No, o sea, no, tienen estabilidad No, diferente. sí, sí, O por sea, el tema del oxígeno. por el tema de la disposición. Esto le confiere propiedades reactivas y por eso es importante. O sea, la reactividad de la estructura AB no es la misma que la reactividad de la estructura A. Mm. ¿Por qué? Por cómo se mueve esa carga positiva. Claro. Ok, y entonces la C pregunta a quién va a tener una estabilidad parecida. Tendríamos que ver esto de ¿Cuántas nuevo de las estructuras resonantes resonancias tiene? claro, si tiene, Si tiene 5, va a ser más parecida a A. Si tiene eh, 6, va a ser más parecida a B. no sé, Mm. ok, bueno, Profe, Sí, después tenía una duda con 49. con él, Eh, no, 49 no. El 50. el 50. Eh, si yo tengo que poner la geometría molecular y la hibridación teniendo en cuenta la resonancia, ¿no? Sí, Pero cambia todo el tiempo. Que tengo que poner la de cada una, la de cada estructura de no. resonancia. O sea, el hecho de que haya resonancia ya te define o sea, que el orbital P va a estar libre. O sea, vos no tomás el cambio, sino vos tomás la hibridación que te permite que haya resonancia. SP2. SP2, claro. Vemos, Bueno. o sea, igual la escribimos, la estructura, para que la veamos. Ahí, ahí.
Ahí. Y ahí. Y ahí hay uno muñeco. Sí, esto queda acá. Entonces, empecemos por lo fácil. Este carbono es sp2, seguro. Este carbono y este carbono son sp3. Están unidos a 4 cosas. Ahora, el problema está sobre quién. El oxígeno y el nitrógeno. El oxígeno y el nitrógeno. Este nitrógeno va a ser sp2. Porque es el que va a poder hacer la resonancia. Y el oxígeno entonces también va a tener SP2, ¿no? Para que ocurra la resonancia. ¿Cuál oxígeno? Está ahí abajo del nitrógeno. Este terminal es P. Este en realidad no, o sea, no va a ser muy estable. O sea, si planteamos la estructura resonante sería sp2. Pero la realidad es que estarías moviendo la carga. resonante. No, ¿por qué? Hagamos la estructura. O sea, pensémoslo así. Entre el nitrógeno y oxígeno, ¿quién es más electronegativo? Pensemos eso desde partida. El oxígeno. El oxígeno. O sea que el oxígeno va a atraer electrones, en todo caso, ¿sí? Cuando planteamos la estructura resonante, lo que va a pasar es que el par de electrones del nitrógeno viene para acá y un enlace se viene para acá, ¿sí? Entonces nos va a quedar un doble enlace y nos va a quedar acá carga negativa y acá carga positiva. Nos volvemos a hacer la pregunta. O sea, la carga positiva sobre quién está. Sobre el nitrógeno. El oxígeno es más, ¿qué prefiere? ¿Tener electrones o que se los quiten? Tener. Tener. Frente a un carbono hace lindos dobles enlaces. Entonces es feliz haciendo dobles enlaces con los carbonos, pero no con los nitrógenos. Entonces lo que va a pasar es que en realidad este oxígeno no va a participar de la resonancia, porque entre los dos átomos, entre nitrógeno y oxígeno, el nitrógeno va a sentirse más cómodo con la carga positiva que el oxígeno. Por otro lado, si, o sea, eso por un lado de estabilidad general. Por otro lado, si nosotros hiciéramos eso y planteamos la estructura resonante acá, esto nos quedaría un doble enlace ahí y un doble enlace ahí. Por lo que
el nitrógeno pasaría a ser sp en vez de ser sp2. ¿Sí? Y no podría participar en la resonancia, ¿no? ¿Y cuál es el ángulo de algo sp? ¿No era 180? 180. ¿Qué ángulo tenés acá? El de... ¿No era tipo que tenía el agua? Pero, Poner un 109, sí. Ponele. profe, Sí. aparte, no podría porque ahí hay un hidrógeno al que está unido el nitrógeno. Aparte hay un hidrógeno, sí. Y un nitrógeno con 5 enlaces, Va a sufrir. hijo, qué feo. Va a sufrir. Sí, sí, sí. Es decir, me había comido el hidrógeno. Lo saqué. Aparte hay un hidrógeno. Entonces fíjense que no da, o sea, de ninguna forma termina dando, aunque no estuviese ese hidrógeno ahí, no habría forma de que hubiese resonancia sobre el oxígeno. Entonces, el oxígeno queda también como sp3. ¿Sí? Son oxígeno, perdón, carbono y nitrógeno sp2, oxígeno, carbono, carbono y este nitrógeno sp3. Entonces, no hay carbono CCP. No, acá no hay carbonos sp. Es muy fea esa pregunta. ¿Cuántos carbonos con radiación CCP hay en la molécula? Simplemente pones ninguno. Claro, pero es la idea. O sea, pero la idea es que te des cuenta de eso. Profe, o sea que solo participan el nitrógeno y el oxígeno en esta resonancia. El nitrógeno, el carbono y el oxígeno. Ah, sí, sí, me comí el carbono. Pobre carbono CCP. Así, o sea, Después, profe, creo que lo había hecho al principio, ¿no? El 52, no lo entendí. El 52 estaba mal la molécula. La molécula del 52 es esta. Bueno, Y esta es la molécula del 51. pero la 52 ya tiene todas las densidades. Ahí ya la puse. O sea, lo que yo les dije, y lo vimos recién cuando hicimos que le pusimos la densidad del oxígeno, los heteroátomos marcan las densidades de carga. En esta molécula, ¿qué átomos diferentes a carbono e hidrógeno tenés? Los oxígenos, que son más electronegativos que los carbonos. Entonces, sobre el oxígeno es el átomo que te define la densidad de carga negativa. Los carbonos se van a acoplar para que la molécula sea homogénea en cargas. Entonces, si vos tenés este oxígeno que te define densidad de carga negativa, ¿qué densidad de carga tiene que tener el carbono que está unido? Positiva. Y el carbono vecino, negativa. Y el carbono vecino, positiva. Y el carbono vecino, negativa. Y el carbono vecino, positiva. Y el oxígeno, negativa. Si por algún motivo, esto lo hacemos como acotación, si tuviésemos que hablar de estabilidades de la molécula, ¿sí? Y pusiera esta molécula, no va a quedar igual, pero solamente veamos las densidades de carga, solo a partir de esto. ¿Cómo serían las densidades de carga sobre esta molécula?
Negativo, positivo y... Negativo. Acá habría otro negativo. Acá habría otro negativo. Claro, pero ahí Pero acá había otro hay un negativo. problema. Y acá positivo. Ahí el oxígeno va a querer ser más negativo que el otro carbono. Entonces acá va a haber una pelea entre estabilidad. ¿Qué molécula va a ser más estable? ¿La que tiene la densidad de carga más La de homogénea arriba. o la que tiene la densidad de carga peleándose? Y la que está todo perfecto, que nadie se pelea. Tal cual. Esta molécula es más feliz. Esta está sufriendo. Pero puede pasar eso de que nos queden dos densidades de carga negativas juntas. No, no podría sintetizar esta molécula en el laboratorio directamente. Porque, ¿qué pasaría? Porque hay un doble enlace No, que no podría formar. En realidad te quedaría el alcohol. O sea, esta conjugación no es feliz. Ok. O sea, y si lo formas, ¿qué va a pasar? La molécula va a ser inestable, va a ser reactiva. Entonces o sea, algo va a reaccionar rápidamente. O sea, lo más Claro. seguro son algunos de los aldehídos. ¿Qué? Alguno de los aldehídos, porque es la parte más inestable. Ah, claro, sí, sí. Esa parte. Mm. Para compensar esto. Es como, va a haber que volar esto. Entonces la molécula va a reaccionar, va a ser mucho más reactiva. Cuando hablamos de estabilidad hablamos de eso. De una molécula que va a ser reactiva. Una molécula más estable es menos reactiva que una molécula menos estable. Después, profe, tengo una última pregunta Sí, que, no sé, yo la sentí medio tonta, pero bueno. no importa, no hay preguntas tontas. Mm, Lo tonto es no preguntarlo. Ay, gracias. La valencia me determina la cantidad de enlaces que tiene que tener un elemento si no tiene carga. Eh, Sí, bueno, entonces si tiene más enlaces sería positiva, ¿no? si tiene, No, si no puede tiene, tener más enlaces de los que debería tener. no puede, o sea, no puede tener más enlaces de lo que debería tener, no. O Ajá. sea, pero si tiene menos átomos unidos, o sea, si tiene menos enlaces, va a depender de si el par de electrones está o no está para ser positivo o negativo. Es lo que te decía recién sobre el carbono. O sea, el carbono tiene que tener valencia, o sea, como 4 enlaces. Es lo que hablamos de valencia 4. ¿Sí? Porque eso es la valencia. No tiene nada que ver ni con el número de oxidación, ni con un montón de cosas que están mal explicadas. Es la cantidad de enlaces que puede formar, porque está vinculado con los electrones de valencia. Y la idea es que complete el octeto. Pero el nitrógeno no tiene 5 electrones de valencia y solo puede tener 3 enlaces, creo. Sí. Porque las estructuras, en realidad, porque hay un par de electrones que vos no estás considerando. Los electrones de valencia de unión son 3. Los otros son electrones que quedan libres. El nitrógeno puede tener valencia 4. Entonces ya no se usa más el término de valencia. El término de valencia no se usa más por eso, porque es como que se utiliza más en orgánica, porque en orgánica siempre es igual. Porque trabajamos con carbono, pero en química inorgánica no se usa más el término valencia. Lo que está mal es utilizar valencia como equivalente a número de oxidación, Claro, que eso es muy común. que eso es muy común, eso está mal. Acá el nitrógeno tiene valencia 4, ¿por qué? Porque pudo formar 4 enlaces. O sea, la valencia está vinculada con la capacidad de formación de enlaces. Y está mal decir electrones de valencia. No, electrones de valencia está bien.
Los electrones de valencia son los electrones del último nivel de energía. Son aquellos Claro. que van a poder formar enlaces. Ok. En el amoníaco, por ejemplo, la valencia es 3. ¿Por qué? Porque tiene 3 enlaces. Pero está vinculado, o sea, es un término mal utilizado, por eso se lo dejó de utilizar. Pero si hablamos de los electrones de valencia es mucho más fácil, o hablemos de los enlaces. Porque es mucho más lindo que hablar de las valencias. Profe, ¿y el número de Valencia, de dónde lo sacaba? Me lo hacía en la tabla, ¿no? El tema es que es un número que se puso arbitrariamente. O sea, la tabla te dice el número de oxidación, no la valencia. Ah, o sea, yo sola me doy cuenta cuál sería la valencia, ¿no? Por ejemplo, yo me pongo a pensar, el nitrógeno no puede tener 5 de valencia. El nitrógeno, o sea, dependiendo de la estructura, no, porque en realidad las valencias llegan hasta 4, porque son las cantidades de uniones máximas que vos podrías utilizar. Vos podés tener un átomo unido 4, o sea, con 4 enlaces simples. Bueno, Igualmente, por eso, para ver bien, en realidad, que lo que querés ver vos son las cargas, o sea, cuando un átomo es deficiente en electrones o es rico en electrones, básicamente, cuando tiene carga negativa o positiva, lo que no te va a fallar nunca y que sí te lo va a garantizar es la carga formal, que son los electrones de valencia, o sea, todos los electrones de la última capa, todos los que vos podés meter en una unión, menos la cantidad de enlaces, menos los electrones sin compartir, o los libres. Dijo que la carga formal nunca puede fallar, ¿no? No, la carga formal no falla. Es lo Mira, lindo de la carga formal. Yo fallé una vez con la carga formal. Y me lo acuerdo porque fue una cosa de Olimpiadas. Pero no es que... ¿Fallaste vos o la carga formal? Claro. No, fallé. En realidad fallé yo, porque dibujé el ácido nítrico con creo que era el ácido nítrico, Bueno. no recuerdo, con un nitrógeno que estaba unido a 5 cosas. Pero con la carga formal me daba bien. Pero bueno, pero o sea, Era algo irónico. la carga formal se aplica sobre una estructura bien hecha. Claro. Yo me di cuenta y pensé, esto está bien, hago carga formal para verificar. Verifiqué, la carga formal está todo bien, perfecto. Primero todo demás. octeto. Vuelvo a ver el ejercicio. O sea, el nitrógeno no expande octeto, eso es lo que te olvidaste. O sea, supongamos un carbono unido a 3 carbonos y a un hidrógeno. O pongamos el metano, más simple. Esa es la estructura neutra. Yo tengo la opción, como habíamos visto, de dejar el par de, o sea, sacarle el hidrógeno y dejar el par de electrones. Entonces, dejé el par de electrones. ¿Cuántos electrones de valencia tiene un átomo de carbono? Tiene 4 electrones de valencia, porque la configuración es 2s2, o sea, 2p2. ¿Cuántos enlaces tiene sobre la estructura esta que quedó? 4. 3. Porque, o sea, enlace. Sí, le falta. Hay Claro, dos sí. átomos unidos. ¿Cuántos electrones sin compartir quedaron? 2. 2, porque son los electrones de un enlace simple. 4 menos 3 menos 2, ¿cuánto da? Menos 1. Menos 1. Este átomo tiene carga neta menos 1. ¿Sí? Porque no hay otros átomos que compensen la carga. sí, Sí. pero eso sería para saber la carga exacta, ¿no? Pero cuando nosotros ponemos la carga más menos, estamos poniendo la carga exacta. No vas a tener cargas diferentes a más 1 y menos 1. Ah, bueno. La orgánica se maneja por suerte con cargas más 1 y menos 1 y ceros. No, otras cargas más 2, menos 2 en moléculas mucho más complejas.
Bueno, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Creo que no. No, nada. Bueno, Igual no tengo dudas, pero estaba esperando a que terminen todos sus dudas.